Saludos, comunidad. Hoy los invitamos a adentrarse en una experiencia aterradora que no olvidarán fácilmente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Así que apaguen las luces, asegúrense de estar cómodos y acompáñennos en este capítulo mientras desempolvamos un nuevo archivo de terror. Comencemos. Hoy presentamos 3 historias reales de duendes. Mi nombre es Carlos. Y les vengo a compartir la historia de cuando tuvimos un encuentro cercano con duendes en el balneario Los Arroyos del estado Portuguesa. Todo comienza un día domingo. Una tarde soleada en las vacaciones de verano del 2010. Cuando en familia decidimos ir a dicho lugar, el cual no quedaba a más de 40 minutos desde nuestra casa por carretera. El día estaba bastante soleado cuando salimos hacia allá. Al llegar ahí, lo primero que hicimos fue bajar todo del carro, posicionarnos debajo de un árbol y comenzar a buscar leña mientras algunos de los que estaban ahí picaban las verduras y todo lo necesario para cocinar. Una vez teníamos todo listo, ya era hora de comenzar a disfrutar del agua fría que desembocaba de un río, creando una especie de laguna. La combinación perfecta para huir del intenso calor y los fuertes rayos del sol. Así pasamos el día mi hermano Miguel, mi persona y mi sobrino Jesús, el cual era mucho menor que nosotros. Tendría unos 7 años en ese entonces, pero siempre nos seguía a todos lados. Al estar cansados decidimos ir a lanzarnos de los toboganes. Fuimos verdaderamente a terminar de pasar el rato. Cuando, ya casi era hora de volver a casa, Miguel me recordó que siguiendo la corriente abajo, adentrándose un poco a lo boscoso donde ya terminaba la laguna y el río seguía su curso, había una especie de cueva. Lugar en el que se encontraban altares llenos de figuras de yeso. En los mismos que se practicaban rituales de santería. Una religión muy popular en Venezuela y otros países de Latinoamérica. La mayoría de las veces se practica en la noche. Es decir que a la hora en la que estábamos no habría muchas personas. O tal vez ninguna. También recuerdo a Miguel decir que los que practicaban la religión en ese lugar dejaban ofrendas para que la cueva y el altar fueran protegidos. Que los que recibían esas ofrendas eran criaturas pequeñas, con un color de piel verdoso, con muchas arrugas y expresiones faciales imponentes. Mejor conocidos como duendes, y que habitaban en esas cuevas desde mucho antes que fueran invadidas por los seguidores de la religión. Aún sabiendo eso decidimos ir a husmear para no quedarnos con la intriga. Le dijimos a mi mamá y a los que estaban ahí que ya veníamos. Que íbamos a dar una vuelta antes de irnos. Jesús al oírnos quiso ir con nosotros. Pero le dijimos que no. Que esta vez no iría con nosotros. Siguió insistiendo. Pero mi hermana le llamó la atención y le dijo que no iría con nosotros. Miguel y yo nos fuimos al lugar. Cuando íbamos llegando nos dimos cuenta que sí había bastante vegetación rodeando el lugar. Lo que hacía el lugar más frío aparte de que ya el sol estaba en su puesta y estaba comenzando a oscurecer. Además, el lugar estaba completamente solo. Se sentía el ambiente pesado y una vibra extraña te recorría de pies a cabeza. Al acercarnos un poco más a la entrada, escuchamos una voz que nos dice: ¿qué hacen? A lo que Miguel y yo pegamos un brinco del susto. Cuando miramos hacia atrás, ahí estaba Jesús. Se vino detrás de nosotros sin que nos diéramos cuenta. Entre nuestro nerviosismo, le dimos un regaño y le dijimos que nunca volviera a hacer eso de venirse cuando ya le habíamos dicho que no. No nos quedó de otra que seguir adelante con él. Lo agarré de la mano y comenzamos a entrar más a la cueva.
Ya desde la entrada se podían ver los altares, con todas las estatuas de los santos y velas derretidas. El frío se intensificó más de lo que ya estaba. Se sentía mucha humedad y la oscuridad comenzaba a envolver todo. Jesús me apretó de la mano fuerte y me dijo: «Tío, ya me quiero ir». Dirijo mi mirada hacia donde estaba Miguel, para decirle que nos fuéramos. Cuando de pronto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El corazón se me detuvo por un segundo. Ahí estaban justo detrás de él. Esas tres siluetas de personas pequeñas. Desde las sombras, solo se le alcanzaban a ver un poco los rostros, donde reflejaban ira a través de sus ojos grandes y rojos. Miguel, al ver mi expresión de terror y cara pálida, se dio la vuelta. Pero ya no había nada. Al girar otra vez hacia donde estábamos Jesús y yo, solo bastó un parpadeo para ver cómo los tres duendes ya estaban de este lado, agarrando el brazo de Jesús y alándolo con mucha fuerza. Jesús solo estaba ahí, sin reaccionar, su cuerpo se sentía frío y tembloroso, con una expresión difícil de explicar. Yo, del terror que tenía, tardé en darme cuenta. Pero en cambio, ahora fui yo quien apretó la mano de mi sobrino con todas mis fuerzas. Miguel parecía no procesar lo que estaba pasando, pero no se quedó parado y corrió a ayudarme. Como pudimos, corrimos hacia afuera con Jesús arrastrado del brazo. No paramos ahí. Miguel lo cargó y seguimos corriendo. Llegamos a donde estaban todos. Al ver nuestras caras, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Yo solo dije dos palabras con falta de aliento: «¿Ayuden a Jesús?». Tan pronto como pudo, mi hermana se lo quitó a Miguel de los brazos. Y al observar bien, nos dimos cuenta de los moretones, rasguños y lo que parecían ser quemaduras. Mi hermana, alterada, comenzó a reclamarnos en voz alta, sin siquiera dejarnos hablar. Luego de un rato se calmó. Para entonces ya Jesús se había recuperado y nos dedicamos a contarle todo. Parecían no creernos, pero al niño confirmar todo lo que decíamos. Decidieron hacerlo. Fue ahí cuando salimos del lugar para nunca más volver. Al final solo quedaron preguntas sin respuestas, traumas, y la conclusión de que no todos son buenos, por más ofrendas que les dejen. Hola. Ya hace casi 3 años que esto me pasó, y todavía me cuesta superarlo, olvidarlo, y dormir tranquila en esa misma cama. Todo ocurrió casi por casualidad, siento que todo coincidió para que sucediera. Mi cuñado es ingeniero, y lo contactaron para revisar un desarrollo inmobiliario a medio terminar. Solo algunas de las casas estaban en obra negra. Iban a ser de lujo, rodeada de selva. Sin embargo, por alguna razón, no se logró concretar y el lugar llevaba años abandonado. Mi cuñado tenía que cotizar cuánto costaría renovarlo para continuar con su construcción. Estuvo yendo varios días con su equipo y, al final, llevó a mi hermana y a mi sobrino, que siempre se les pegaban cuando podían. Era como una colonia fantasma, en medio de la nada. La selva comenzaba a recuperar espacio y se metía en las casas de las orillas. Anduvieron los tres recorriendo toda la zona. Mi sobrino se puso a buscar entre aquellas casas jugando. De pronto, salió de una y le dijo a su papá que en esa casa vivía alguien. Mi cuñado se preocupó y le dijo que se fuera con su mamá mientras él entraba a revisar. En efecto, parecía que aquella casa había sido refugio de alguien durante un buen tiempo, aunque parecía de nuevo estar abandonada. Mi cuñado tuvo que llamar a varios de sus trabajadores para que regresaran y hacer una revisión más exhaustiva. También le pidió a mi hermana que se fuera a la casa
ya que él regresaría a la ciudad con los demás al terminar. Le urgía saber que no habría cambios en el presupuesto que estaban por entregar. Mi hermana y mi sobrino llegaron entonces a mi casa, aprovechando que quedaba de paso y teníamos tiempo sin vernos. Después de un rato de platicar, notamos que mi sobrino no dejaba de jugar con lo que parecía ser un pedazo de piedra. Su mamá le preguntó qué era eso y se lo pidió para revisarlo. Es un muñeco que me encontré en la casa y no se quería quedar solo, dijo mi sobrino. Aquello, la verdad, parecía más salido de un museo que de una juguetería. Era una figura tallada en piedra, de manera muy rudimentaria, con una cabeza en forma de punta. No era tan pesado, como si fuera hueco, era muy feo pero llamativo. Nunca había visto una figura de ese tipo en la zona, a pesar de que en la escuela nos enseñan sobre las culturas que habitaban el lugar antes de la conquista. Cuando mi sobrino se quedó dormido y le ayudé a mi hermana a llevarlo al carro, aproveché para pedirle que me dejara aquella figura. Pensé que al niño se le iba a olvidar, que se le pasaría la emoción en cualquier momento, y yo sentí que se vería muy interesante en mi sala, con los muchos adornos que tengo de ese tipo. Mi hermana accedió y acomodé la pieza en la sala. Debo confesar que no pensé que se tratara de una pieza original, tal vez algo tallado recientemente por alguien en la zona, sin mucha importancia. Pero esa misma noche, algo me convencería de que era una pieza bastante especial. Todo lo extraño comenzó cuando me estaba bañando, como siempre, después de las 11. Incluso con el sonido de la regadera, alcancé a escuchar la puerta del cuarto y como alguien se acercaba. Cerré la llave, me acerqué a la puerta, para ponerle seguro pensando que alguien estaba por entrar, pero entonces los pasos se alejaron y salieron de mi habitación. Me sequé y me vestí rápidamente, intentando convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Revisé toda la casa y el pequeño patio trasero, pero no encontré nada raro. Incluso me asomé a la calle y solo vi al señor de enfrente platicando con su hijo, que había ido de visita. Les pregunté si habían visto a alguien salir de mi casa, pero me dijeron que no, y que no me preocupara, que estarían ahí un rato y que, si necesitaba algo, solo les echara un grito. Regresé adentro mucho más tranquila y me acosté. Me abracé a las almohadas, que siempre tengo en la mitad de mi cama. Entonces fue ahí cuando sentí claramente como algo se levantó de ella, algo que estaba acostado ahí, antes de que yo llegara, que no vi porque no encendí la luz. Al entreabrir los ojos, pude ver una silueta. No como un fantasma ni nada, sino una silueta con toda claridad, como si fuera una persona de carne y hueso, aunque no medía más de unos 80 centímetros. Vi cómo se sentó en mi silla, frente a la ventana. La silueta tenía aún más claridad y la cabeza en forma de punta. Tardé unos segundos en decidirme y salir corriendo. Cuando bajé, me di cuenta de que la figura de piedra ya no estaba en mi sala donde yo la había dejado. No me atreví a pedir ayuda a mis vecinos. Me dio mucho miedo que dijeran que estaba loca. Solo salí y me dormí en mi carro. No pensaba volver adentro en toda la noche. Por la mañana, hablé con mi hermana y le dije que teníamos que regresar a aquella figura. Ella estaba muy preocupada, su hijo había tenido pesadillas toda la noche y no lo podían despertar. Soñaba que estaba encerrado en aquella casa junto a la selva, de donde había sacado la figura. Mi cuñado pasó por la tarde a recogerla, para ir a regresarla. No sé dónde la pusieron ni dónde la acomodaron, pero ya no volvimos a sufrir ningún fenómeno paranormal, al menos no relacionado con ella. Lo único que sé es que la construcción continúa, pero aquella casa, la de la figura, aún sigue tal cual la encontraron hace 3 años.
La utilizan solo para guardar materiales y es conocida como la casa del duende. Mi nombre es Héctor. Vivo en San Diego con mi familia desde que era niño, pero todos los años vamos a visitar a nuestra familia en el campo, al menos 2 veces al año. En una de esas visitas, mi papá tuvo una emergencia en el trabajo y no pudo ir, aunque ya teníamos todo listo. Mi mamá se quedó con él, pero nos dieron la oportunidad de ir a mi hermana y a mí. Era la primera vez que viajábamos solos, éramos apenas unos niños. Una tía nos recogió en la parada donde nos dejó el autobús, con su hijo, y nos llevó a la casa de la abuela. Era una casa antigua, que había pertenecido a su familia por generaciones, demasiado grande para ella sola. El patio era enorme, tan grande que hubiera podido construir allí una casa para cada uno de sus hijos, pero nadie aceptó la oferta, ya que estaba bastante alejada de la ciudad. Mi abuela nos recibió con gran alegría y mi tía dejó a mi primo con nosotros. Él tenía 14 años, solo un poco mayor que yo. Recuerdo que mi abuela se fue a la cocina a prepararnos la cena. Mi hermana, que siempre había disfrutado ayudar en esas cosas, se fue con ella. Mi primo y yo preferimos jugar en el patio. Empezó a oscurecer y nos sentamos en uno de los columpios, que colgaba de un enorme árbol de mango, el más grande del patio. Nos enredábamos en las cuerdas para soltarnos y dar vueltas cuando de repente, una de las cuerdas se rompió y me caí. Nos reímos mucho porque caí de cabeza, pero cuando pasó la risa, escuchamos como si algo se estuviera riendo desde lo alto del árbol. Miré hacia la rama que sostenía los columpios, y había algo ahí que ya no pude distinguir en la oscuridad. La cara de mi primo había cambiado, lo miré y tenía los ojos muy abiertos. Me ayudó a levantar y nos metimos rápidamente en la casa. En la cocina, mientras mi hermana me contaba lo que había hecho para ayudar, vi que mi primo se acercó a mi abuela y le dijo algo al oído. Ella le respondió algo que yo no alcancé a escuchar y luego entendí un «te quedas con ellos». Mi primo asintió con la cabeza. Un rato después nos fuimos a dormir. Mi primo durmió junto a la ventana y yo dormí con mi hermana en una cama pequeña. No sé si esto fue parte de un sueño, pero en la madrugada me despertó un sonido en la ventana. Intenté abrir los ojos y enfocar la mirada, y en la ventana había algo, una pequeña silueta con las manos alrededor de la cara, como intentando ver hacia adentro. Le hablé a mi primo y solo me respondió que volviera a dormir. Podía ver cómo la silueta volteaba hacia él cuando hablaba. Al día siguiente, todo pasó con tranquilidad. Un tío con su familia llegó y se fue ya tarde, nada pasó. Pero el siguiente sábado, ya con más familia, de pronto escuché el grito de mi hermana y otras 2 primas de su edad. Me acerqué a ellas y les pregunté qué pasaba. Aquí se metió, decían divertidas mientras señalaban un hoyo, como de ardilla, en un montón de tierra al fondo del patio. ¿Qué se metió ahí?, les pregunté. El señor chiquito, respondieron. Decían con sus manitas que los siguiéramos y se metió en el hoyo, continuaban gritando y estaban emocionadas. Les pedí que fueran a la casa porque la abuela las llamaba. Me enojé mucho, no sé qué pasó por mi cabeza. No sabía si era su imaginación o lo que yo había visto en la noche. Pero fui a buscar una manguera sin decirle a nadie y la puse en el hoyo que habían señalado. La abrí por completo y la dejé un buen rato allí. Mi primo, cuando se dio cuenta, corrió a cerrarla. No me regañó ni nada parecido. Ese día nos fuimos a dormir a su casa, y la abuela se quedó sola. Cuando regresamos el domingo, la abuela estaba limpiando y recogiendo cosas en el patio. Había varias cosas rotas y las macetas donde tenía sus flores estaban tiradas.
Pensé que había sido por los juegos del día anterior o quizás porque había demasiados niños en el patio. Pero luego vi que la ventana de la habitación donde nos quedábamos estaba rota. Alrededor había muchas marcas de barro, como de manos pequeñas. No puedo asegurarlo, pero tuve la impresión de que nuestras maletas habían sido movidas. No recuerdo si faltaba algo. Ese día nos la pasamos jugando al Nintendo. En cierto momento, me levanté para ir al baño y vi que mi abuela se dirigía al fondo del patio, hacia el montón de tierra con el hoyo que había llenado de agua. Podría jurar que llevaba algo en las manos, quizás un plato, pero no le pregunté. Dormimos en otra habitación y no nos pasó nada. Los días siguientes, mi primo no se quedó porque tenía escuela, pero los pasamos con total tranquilidad. Años después, mi abuela falleció, pero nunca volvimos a saber nada sobre actividades similares. Tal vez aún siguen allí, o tal vez se fueron al ver que mi abuela ya no estaba. Pero ese es el archivo de terror que quería compartirles. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y nos vemos cuando tenga un nuevo archivo de terror para ustedes.